Bustamante. La doctora Arango es microbióloga y bioanalista de la Universidad de Antioquia, especialista en microbiología clínica de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y magíster en microbiología clínica de la Universidad de San Buenaventura. Tiene una trayectoria de 15 años trabajando en el Laboratorio de Micología Médica y Experimental de la Corporación para Investigaciones Biológicas SIP, donde se ha desempeñado como analista de laboratorio y líder de área de diagnóstico molecular de las micosis, responsable del proceso de extracción, PCRs y secuenciación. Adicionalmente, es tutora de estudiantes rotantes de pregrado y posgrado, provenientes de diferentes instituciones universitarias a nivel nacional, y tiene más de 10 años de experiencia como docente en el programa de microbiología y bioanálisis de la Universidad de Antioquia. Participa activamente en proyectos de investigación y es autora de varias publicaciones científicas en el área de micología, publicadas en revistas indexadas. Démosle entonces la bienvenida a la doctora Arango y el escenario es suyo. Muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar aquí en este congreso con dos grandes expositores. El día de hoy vengo a compartirles esta charla acerca de las micosis por patógenos primarios en Colombia, una aproximación clínico-molecular. Para comenzar, es importante aclarar que no hay ningún conflicto de intereses con otras entidades. Es importante, antes de hablar acerca de las micosis primarias, saber dónde están ubicadas cada una de ellas. Podemos clasificar las micosis en 4 grandes grupos. Tenemos las micosis superficiales y cutáneas, las micosis subcutáneas, tenemos las micosis oportunistas y las micosis primarias. Dentro del grupo de las micosis primarias, recordemos que son aquellas que pueden establecer la infección en un hospedero normal, aunque en algún momento pueden llegar a convertirse en micosis oportunistas. Las principales micosis que tenemos dentro de este grupo es la histoplasmosis, la paracoccidioidomicosis, la coccidioidomicosis y la blastomicosis. Dentro de la charla nos enfocaremos solo en las primeras, ya que blastomicosis no es endémico en nuestro país. Es importante resaltar que se ha visto unas nuevas micosis endémicas emergentes, como son la emergomicosis, la diaspiromicosis y la talaromicosis. Es bueno también mencionar algunas características de estos patógenos primarios. Tenemos que para la histoplasmosis son más de 5 especies. Su hábitat es principalmente el suelo contaminado con heces de animales como son los murciélagos y los pájaros. Su principal población de riesgo son las personas que viven en las áreas que son endémicas y que visitan lo que son de pronto cuevas, edificios abandonados. Y las regiones más endémicas, la histoplasmosis está distribuida en todo el continente americano. También se puede encontrar en África del Norte, Sur y Occidental. Con respecto a la paracoccidioidomicosis, también tenemos 2 especies muy importantes, que es Paracoccidioides brasiliensis y Lutzi, y tenemos otras especies críticas. Lo podemos encontrar en el suelo donde encontremos detritos de vegetales como es el café y la caña de azúcar. El principal grupo de riesgo es la población local, especialmente aquellos que sean fumadores, que tengan EPOC o trabajadores de áreas rurales como son los agricultores. Las principales regiones endémicas, esta sí es una enfermedad muy limitada a América del Sur, en especial en Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y con respecto a la coccidioidomicosis tenemos solo 2 especies, Coccidioides imitis y Coccidioides posadacia. Su principal hábitat son suelo de determinadas zonas áridas. El grupo de riesgo son igualmente que en las micosis anteriores en las áreas endémicas que se encuentran estas personas, y lo podemos encontrar principalmente en el suroeste de Estados Unidos, en Nuevo México, Texas, México, América Central y América del Sur.
Con respecto a la epidemiología de estos patógenos primarios en Colombia, tenemos que en el 2011 fue publicada una encuesta por el Instituto Nacional de Salud con respecto a la histoplasmosis. Aquí se pudo recolectar un total de 434 encuestas, en donde se tuvieron 417 casos en adultos con una edad promedio de aproximadamente 38 años, y también se vieron casos de niños con la histoplasmosis. En un estudio un poco más actualizado del 2020 por Valencia y colaboradores, en el cual se logró hacer una epidemiología, una casuística de todas las enfermedades fúngicas invasoras, se logró tener un total de 641 casos de histoplasmosis en este periodo en un periodo de tiempo de aproximadamente 6 años. Y con respecto a la paracoccidioidomicosis, se tuvieron un aproximado de 60 casos. Esto, ¿qué nos refleja? Nos refleja que la histoplasmosis sigue activa en nuestro país, que se siguen teniendo muchos casos, que la estamos logrando diagnosticar, que las pruebas que tenemos nos están permitiendo hacer estos diagnósticos. Aquí es importante mencionar que en este tiempo no se lograron detectar casos de coccidioidomicosis. No quiere decir que de pronto no haya en nuestro país, sino o nos están reportando o nos están, digamos, remitiendo muestras de estos sitios en donde podríamos encontrar como tal el microorganismo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, sabemos que la vía de entrada de estas micosis es por la vía respiratoria, que su órgano blanco es el pulmón, por lo tanto, la principal infección va a ser a nivel pulmonar. Dependiendo del hospedero, del inóculo, se pueden desencadenar otros tipos de infecciones. Estas micosis pueden afectar otros órganos diferentes al pulmón, y en muchos de ellos se pueden encontrar, dependiendo del estado inmune del paciente, lesiones incluso en la piel. Es importante también mencionar los principales factores de riesgos asociados a estas micosis. Tenemos que el VIH es un gran factor de riesgo, al igual que las inmunodeficiencias primarias en estas tres entidades. Con respecto a la histoplasmosis y la coccidioidomicosis, también en aquellos pacientes que son tratados con anticuerpos monoclonales anti-TNF-alfa, cuando son también tratados con quimioterapia, que han sido sometidos a trasplantes o algún tipo de inmunosupresores. Y en la coccidioidomicosis se ha visto muy asociada a personas con enfermedad cardiopulmonar, con la diabetes y en el embarazo. Es importante tener muy claro cómo es el diagnóstico de estas micosis. Se sabe que no es sencillo debido a su variabilidad clínica. Tenemos que los métodos directos, según las guías internacionales, son considerados como aquellos métodos que hacen el diagnóstico. En este caso, se cuentan con técnicas como la microscopía, en donde se puede hacer un examen directo, un KOH, coloraciones especiales e incluso la histopatología. Es muy importante tener en cuenta que la sensibilidad va a variar según el agente, la calidad de la muestra y las habilidades y experiencias del analista que esté observando como tal. Otro de los métodos directos es el cultivo. Se sabe que es el estándar de oro para el diagnóstico de estas micosis. En el caso de histoplasma y paracoccidioides, como son hongos de crecimiento lento, esto puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento. Y con respecto a la coccidioidomicosis, él puede crecer en un tiempo más corto, pero muchas veces puede pasar como un simple contaminante. Importante mencionar que estos hongos tienen un nivel de bioseguridad realmente alto, en especial histococcidioides, que requieren pues de una infraestructura y de equipamiento muy sofisticado. Y contamos de igual manera con los métodos indirectos que están siendo muy utilizados para evitar la manipulación de estos microorganismos que son altamente patógenos. Contamos con pruebas de anticuerpos como la inmunodifusión y la fijación de complemento para las tres micosis, y la ELISA y el lateral flow en la detección de anticuerpos, en este caso en la coccidioidomicosis. Y con respecto a la detección de antígenos, lastimosamente en paracoccidioides hasta el momento no hay nada comercial, lo tenemos disponible en histoplasmosis,
y en la coccidioidomicosis también, pero debe ser remitido al laboratorio que como tal procede, hace el procesamiento de estas muestras. Y por último, tenemos el diagnóstico molecular, que es enfocado básicamente en la detección de los ácidos nucleicos y donde los ensayos de PCR, que son los más implementados para el diagnóstico de estas micosis, están disponibles solo en laboratorios de referencia. Para continuar, entonces es importante de pronto conocer un poco más acerca de qué es el diagnóstico molecular. Es un término amplio que incluye técnicas de biología molecular que van enfocadas siempre al beneficio de la salud humana, donde podemos detectar o cuantificar secuencias génicas específicas, sea del ADN, del ARN o proteínas, según el microorganismo con el cual estemos trabajando. Son técnicas que permiten tener grandes ventajas, como lo es tener mayor sensibilidad y especificidad, poder identificar hongos que no se han podido aislar o que no expolulan con los medios convencionales que se manejan dentro del laboratorio, permiten una identificación definitiva de esta creciente lista de hongos patógenos que cada día estamos detectando, y nos permiten una disminución del tiempo de diagnóstico, lo que permite instaurar oportunamente el tratamiento de los pacientes. Con respecto al diagnóstico molecular, la técnica que más se emplea para hacer este tipo de pruebas son las reacciones en cadena de la polimerasa, más conocida como PCR. Las PCR nos ofrecen muchas ventajas frente a los métodos tradicionales. ¿Por qué? Porque han mostrado una alta sensibilidad analítica, permiten una detección de escaso número de copias, son métodos que pueden ser cuantitativos y permiten medir la progresión o la carga fúngica. A la vez permiten hacer también una detección simultánea de varios patógenos por medio de una PCR múltiple. Permiten también detectar casos en los cuales de pronto el cultivo es negativo o en los casos en donde de pronto no contemos con una muestra fresca, sino que simplemente dispongamos de tejidos en parafina. Entonces esto nos va a facilitar mucho poder de pronto solucionar un diagnóstico que no se está esclarecido, y vamos a tener resultados en horas versus semanas con respecto a los cultivos. Como digamos todo no puede ser tan perfecto, la PCR también puede presentar desventajas y dificultades. ¿Por qué? Porque requieren una validación extensa antes de ser implementadas, porque hay una falta de estandarización, aún se siguen usando muchos métodos in-house, o sea, métodos que han sido validados exclusivamente en ciertos laboratorios. Son susceptibles de falsos positivos, puede haber una contaminación cruzada. Esta es la razón por la cual se necesita de una infraestructura muy especial con el fin de evitar estas contaminaciones. Es susceptible de falsos negativos porque por la cantidad de ADN que podemos obtener de las muestras, o por inhibidores de PCR que pueden haber en algunas de las muestras, o sustancias que nos van a inhibir como tal la PCR. El tipo de muestra nos va a impactar obviamente en la sensibilidad y en la especificidad, porque según el tipo de muestra puede haber mayor cantidad o menos cantidad del microorganismo. Y como ya les mencionaba, la infraestructura, el equipo y el personal capacitado también es una gran dificultad, porque no digamos a todo el mundo le gustan los hongos, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer estas pruebas, entonces es necesario contar con la infraestructura y con el personal realmente capacitado. ¿Qué tenemos para el diagnóstico molecular de la histoplasmosis? Pues se cuentan con PCRs comerciales, son muy limitadas porque son enfocadas principalmente a hacer la identificación a partir de cultivo, y como ya les mencionaba, es un microorganismo de nivel 3 que requiere pues una muy buena manipulación. Tenemos pruebas in-house ya desarrolladas que se utilizan en varios laboratorios de referencia y que todos pueden utilizar diferentes metodologías. La mayoría de estas tecnologías, pues de estas pruebas que se utilizan en los laboratorios, están enfocadas en estos genes, en la proteína de 100 kilodaltons, en el antígeno H, en el antígeno M y en la región ITS del DNA ribosomal.
Se pueden emplear, como les mencionaba, varias metodologías, pueden hacer una PCR anidada, una PCR semi-anidada, una PCR en tiempo real, y según estas características se van a generar ciertas sensibilidades. Entonces, como pueden observar, hay una sensibilidad muy alta con respecto a la PCR de mistoplasmosis, porque son sensibilidades que van desde el 86% hasta el 100% y especificidades desde el 92 al 100%. Acá les quiero contar un poco acerca de una validación que se hizo en nuestro laboratorio para el diagnóstico de la histoplasmosis. Se hace una PCR anidada amplificando la proteína en 100 kiloaltos, que es útil para que histoplasma pueda sobrevivir en las células humanas. Nuestra PCR obtuvo una sensibilidad del 100% y una especificidad del 92.4% frente a los controles negativos y de un 95.2% frente a otras enfermedades infecciosas. Es una prueba que aún ofrecemos dentro del laboratorio. Acá les traigo más o menos el comportamiento de esta PCR a partir del 2019, del 2009 que se empezó a ofrecer, hasta el 2020 se han procesado un total de 766 muestras con una positividad aproximada del 14%. Esta es una PCR que se hace en todo tipo de muestras. Digamos que excluimos lo que son sueros y orinas y plasma. En ese tipo de muestras no hacemos, pero lo hacemos en cualquier otro tipo de muestra. Como pueden ver, a partir del 2015 se muestra pues como una disminución, digamos, como en la cantidad de muestras a procesar, debido a que ya el laboratorio ofrece técnicas como la detección de antígeno para histoplasma y porque también se ofrece una PCR panfungal que es capaz de detectar como tal a histoplasma capsulado. En la paracoccidioidomicosis se tienen de igual manera muy pocas, comerciales no hay nada, y pruebas in-house sí hay, han sido evaluadas tanto en muestras frescas como en cultivos, pero son muy limitadas. Los blancos moleculares hacia los que se han dirigido estas PCRs ha sido la proteína PB27, las regiones ITS y la glicoproteína GP43. Como pueden ver, diferentes metodologías con diferentes sensibilidades y especificidades, todo pues más enfocado como a las facilidades, a la experiencia que tenga cada laboratorio para hacer el desarrollo pues como de estas técnicas. Nosotros en el laboratorio validamos una PCR anidada para el diagnóstico de la paracoccidioidomicosis utilizando el gen GP43. Se hizo la validación en un total de 151 muestras, de las cuales 35 eran pacientes con paracoccidioidomicosis diagnosticados tanto por examen directo como por cultivo. Como los 35 pacientes fueron identificados, la sensibilidad y especificidad de esta prueba fue de un 100%. En la coccidioidomicosis también pues se tiene un número muy limitado de pruebas. Hay varias pruebas que son in-house y unas comerciales. Entre los genes utilizados es el antígeno de prolina, en donde se pudo hacer una PCR anidada y tiempo real, pero esta se enfocaba principalmente a coccidioides posadacea. También se pudo amplificar en la subunidad 18S y 28S, en este caso en coccidioides y mitis, y las regiones ITS. Existen dos pruebas comerciales, una para la identificación a partir de cultivos de coccidioides y mitis y otra para muestras clínicas, pero lamentablemente no diferencia entre especies, y estas están pues se ofrecen es en los Estados Unidos. Como les mencioné en las diapositivas anteriores, se han utilizado diferentes genes ribosómicos, como lo son la subunidad 18S, la subunidad 28S, y también se han utilizado las regiones ITS para la identificación de histoplasma, de coccidioides y de paracoccidioidomicosis. Esto es básicamente una PCR panfungal que lo que nos va a permitir es identificar en estos genes que son generales para muchos hongos, poder identificarlos. Aquí es necesario hacer una PCR convencional
para poder tener una amplificación del microorganismo y posteriormente pasar a una secuenciación. En este momento la secuenciación es un método de diagnóstico que está siendo muy atractivo, es considerado el gold estándar de los métodos moleculares y son consideradas una gran herramienta de diagnóstico debido a la gran cantidad de hongos que podemos encontrar en las diferentes bases de datos. Lamentablemente es una técnica que no se comercializa muy fácilmente porque necesita una gran inversión de capital y de mucha experiencia. ¿Experiencia en qué? Experiencia en bioinformática y obviamente en el caso pues, del diagnóstico de hongos, experiencia en la micología médica como tal. En muchos casos, la amplificación de estas regiones no son suficientes para discriminar entre algunos hongos, en especial a nivel de especie. Por lo tanto, se hace necesario emplear unos genes que son más específicos para poder lograrlo. Aquí les traigo algunos ejemplos de genes que se pueden utilizar para identificar las especies en este caso, de hongos diferentes a los endémicos que acabamos de ver. Ya lo que les quiero mostrar es nuestra experiencia frente a los diagnósticos realizados en la CIP con una PCR panfungal que tenemos ya validada en nuestro laboratorio. Esto es los resultados que les voy a mostrar son muestras analizadas entre un periodo del 2010 al 2020. Aquí se procesaron aproximadamente 1.482 muestras, de las cuales 188 muestras fueron positivas, lo que equivale a un 12.7%. Como podemos ver igualmente, el incremento de esta prueba ha sido muy significativa. Cada vez vemos que esto, digamos, nos orienta a que cada vez se están sospechando más en hongo, algo que es realmente muy importante. ¿Qué hongos logramos identificar? Pues aquí la idea es como enfocarnos principalmente en mostrar que esta PCR panfungal es capaz de identificar estas micosis, estos hongos primarios, como es Histoplasma capsulatum y Paracoccidioides brasiliensis. En todo este periodo de tiempo no hemos tenido ningún coccidioides, entonces, pero sería una PCR capaz de detectarlo como tal. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la prevalencia de las micosis endémicas ha aumentado en las últimas décadas, que los determinantes para el desarrollo de estas enfermedades incluyen la cantidad del inóculo, la virulencia del agente y la respuesta inmune de cada uno de los hospederos, que existe una gran variabilidad clínica de las micosis endémicas, lo que puede dificultar el diagnóstico, principalmente en países donde no es endémico y personas que hayan estado aquí se van, digamos, como de paseo, de pronto se enferman y esto puede dificultar mucho el diagnóstico de estos pacientes. El cultivo es el estándar de oro en la mayoría de las micosis endémicas, eso ya, digamos, lo debemos tener muy claro. El uso de la PCR requiere de estandarización de los métodos y prácticas estrictas en el laboratorio. Ya vimos que a pesar de que son muy útiles, hay que tener mucho cuidado a la hora de validar estas pruebas. Que el uso de la secuenciación puede incrementar la posibilidad de diagnóstico en casos con cultivo negativo, pero como vemos es una prueba de alto costo que requiere, digamos, como una gran inversión para poderlas aplicar, digamos, en nuestro medio. Los métodos moleculares aún no sustituyen la micología tradicional y realmente no lo deberían de hacer porque siempre debemos acompañarnos de este tipo de pruebas. Y para finalizar, la utilización de los métodos moleculares nos han permitido realizar diagnósticos rápidos y oportunos de muchas enfermedades, han permitido disminuir la demora en la obtención de los resultados en comparación con los métodos de cultivo que ya vimos que se tardan mucho, lo que va a permitir no solo la adecuada y pronta instauración de la terapia antimicótica, sino también su monitorización en los pacientes con estas micosis. Para finalizar, les quería mencionar qué pruebas tenemos disponibles para hacer el diagnóstico de estas micosis endémicas en el Laboratorio de Micología Médica Experimental de la CIP. Tenemos con respecto al examen directo, tenemos KOH, las coloraciones especiales como son el RAI y la plata metenamina. Hacemos cultivos tanto en medios convencionales como en medios especiales. Contamos con pruebas inmunológicas como la detección de anticuerpos
de cómo es la inmunodifusión y la fijación de complemento, pero en este caso solo histo y paracoccidioides, y antígenos tenemos una ELISA para histoplasma, y con respecto a las pruebas moleculares tenemos una PCR anidada para histoplasmosis y la PCR panfungal con secuenciación. Quería darle muchas gracias a todo el grupo por el apoyo y por la colaboración, y muchas gracias a ustedes por escuchar.